gracias por sintonizarnos como cada sábado. En Voz Alta vamos a hacer, señores, un balance del año 2017 desde economía, institucionalidad, el problema de la corrupción, los grandes casos, Odebrecht, Supertucano, las nuevas novedades o ya no tan nuevas que han ocurrido durante el año 2017. También algunos otros temas de corrupción como OMSA, CORDE, SEA y un sinnúmero de casos que han estado incluidos en el balance de participación ciudadana. Hablaremos con dos invitados de lujo, uno economista, experto en estos temas, sobre la redistribución de riquezas y sobre otros aspectos del crecimiento económico que preocupan en la República Dominicana. Hablaremos también con una persona experta en el tema institucionalidad, lucha contra la corrupción y lucha contra la impunidad. ¿Qué pasa con la República Dominicana? ¿Cómo ha despertado el pueblo dominicano a través de las marchas y las manifestaciones en este 2017? ¿Qué pronostican para el 2018 y qué podemos esperar de cara a todos estos desafíos económicos, institucionales, políticos y sociales para la República Dominicana que todos queremos en el futuro? Con el año 2017 inició la investigación del caso Odebrecht, empresa que admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en República Dominicana entre el 2001 y 2014. En ese periodo les adjudicaron 17 obras, entre ellas la central termoeléctrica Punta Catalina. Mientras en otros países las investigaciones han avanzado con cierta rapidez, el proceso ha sido más lento en República Dominicana. Aunque la cifra del soborno se conocía desde diciembre del 2016, no es hasta el 29 de mayo que el procurador Jan Alain Rodríguez imputa a 14 personas acusándolas de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El Ministerio Público entrega un expediente que fue muy cuestionado por basarse en suposiciones y contener imprecisiones y errores de cifras y traducción. El 7 de junio, el juez de la instrucción, Francisco Ortega Polanco, dicta medidas de coerción, prisión preventiva desde 3 meses a 1 año para 8 personas, domiciliaria para 2 personas y fianza e impedimento de salida para 3 personas. Luego de la apelación de julio y la revisión de la medida de coerción en septiembre, todos los imputados están en libertad bajo fianza. Ahora se espera que el Ministerio Público solicite la apertura a juicio en febrero del 2018, cuando vence el plazo otorgado por el juez Ortega Polanco para concluir la investigación de este complejo caso. Aunque el de Odebrecht ha sido el más impactante caso de corrupción, no ha sido el único escándalo en el 2017. Otro fue el de la compra de 8 aviones Supertucano a la empresa brasileña Embraer, que habría pagado 3.5 millones de dólares en sobornos. En septiembre se acusó a 6 personas y a 3 compañías por su presunta participación en los sobornos. También hay una investigación en curso sobre la OMSA por denuncias de corrupción durante la gestión de Manuel Rivas. Rivas guarda prisión preventiva acusado de planificar el asesinato del abogado Junior Ramírez, quien supuestamente lo chantajeaba con someterlo ante los tribunales por corrupción. Aún hay casos que están a espera de sometimientos penales, como la venta de terrenos en el sector Los Tres Brazos y el caso de Diandino Peña, extitular de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, destituido luego de un reportaje periodístico en el que se denuncian supuestos actos de corrupción. Motivadas por el escándalo internacional de Odebrecht, diversas organizaciones sociales y miles de ciudadanas y ciudadanos marcharon por el fin de la impunidad el 22 de enero del 2017. Desde entonces, el Movimiento Verde ha mantenido encendido el reclamo, pidiendo investigadores independientes para el caso Odebrecht y exigiendo justicia también en los otros casos de corrupción. Sin dudas, este activismo ciudadano es una llama de esperanza para el futuro de nuestra sociedad. En el plano económico, las estimaciones señalan que cerraremos el 2017 con un crecimiento de apenas 4.9%, lo que representa una desaceleración notable. Esta ralentización se explica principalmente por la desaceleración de la demanda interna, en particular de la inversión. El pasado septiembre, 2 huracanes, Irma y María, causaron daños en infraestructuras viales por más de 3.000 millones de pesos y afectaron el 9% de la producción agrícola. Algunos productores arroceros llegaron a estimar en más de 500 millones de pesos las pérdidas de este cultivo. En el plano internacional, luego de año y medio de crisis política en Haití, Jovenel Moïse asumió la presidencia en febrero.
En estos meses, Moïse no ha logrado llevar estabilidad al vecino Haití y hay constantes protestas contra el presidente. Las protestas también han marcado el año en Venezuela, país que atraviesa una crisis institucional luego de que el Tribunal Supremo acusara a la Asamblea Nacional de desacato y se atribuyera sus funciones, otorgando también más poderes al presidente Nicolás Maduro. Diversos países participan en Santo Domingo en un diálogo con el oficialismo y la oposición, pero aún no llegan a acuerdos. Además del diálogo, República Dominicana ha acogido cerca de 20.000 inmigrantes venezolanos desde que empezó la crisis económica en su país. En enero del 2017, el excéntrico Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos. Trump ha impulsado medidas para reducir la cantidad de inmigrantes y ha eliminado los subsidios de los seguros médicos. Pero lo más insólito de su presidencia gira en torno a Rusia, país que habría tratado de incidir en los resultados electorales. La trama rusa ha provocado dimisiones de cercanos colaboradores de Trump y el despido de James Comey como director del FBI. Por su trascendencia, el tema seguirá siendo de interés en la opinión pública mundial. En República Dominicana, los desastres naturales provocaron muchas pérdidas económicas y cientos de personas resultaron damnificadas. Esta situación movió la solidaridad de nuestro pueblo, que se volcó en ayuda para los afectados. El año que termina también ha sido marcado por casos de corrupción, pero también por un hecho positivo: el despertar de una ciudadanía crítica, que no ha parado de reclamar no solo que se investiguen las denuncias, sino también una justicia independiente. Qué bueno estar con ustedes como cada sábado. Este es el último programa del año y por eso pasamos balance al 2017 con dos personas que tienen mucha información que compartir con nosotros. Son Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, y Henry Ebrard, asesor económico de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Santo Domingo. Así es, muchas gracias, Carolina, y gracias por estar de nuevo. Gracias a Dios que te sanaste y que tenemos hoy de nuevo por acá en el programa. Con Rosalía y con Henry vamos a hablar de economía y vamos a hablar de institucionalidad y de otro tema importante. Casi está terminando un año, 2017, un año que está marcando una economía que va en decrecimiento, con una deuda que prácticamente está asfixiando la economía y está asfixiando el presupuesto nacional, con problemas graves de corrupción, problemas graves institucionales, problemas graves de violencia en la sociedad, problemas graves de seguridad, de inseguridad ciudadana. Rosalía, ustedes que siempre emiten un documento, un estudio sobre el balance del año, ustedes ya emitieron ese documento. ¿Qué ustedes han encontrado como balance de este año? Participación Ciudadana, como todos los años, hace un resumen de los grandes acontecimientos del país y sobre todo sobre nuestros temas, que son la corrupción y la impunidad, y hemos calificado el 2017 como el año del destape de la corrupción. En este sentido, hemos visto que iniciamos con el caso Odebrecht, y en este mes de diciembre del 2017 terminamos con el caso Odebrecht, que para nosotros es una gran preocupación de que el Ministerio Público presente una acusación en base a pruebas. Nos preocupa mucho eso porque no queremos seguir siendo un país valorado de alta corrupción. Pero también hay otros casos donde se describe nuestro balance, como el caso de Corde y todo lo que ha pasado, el caso de SEA, el caso de los Tucanos en Broward. Tocaron el caso de la ONSA, que fue reciente. Sí, que la característica de los casos de este año de corrupción es que están teñidos de sangre, como el caso de la ONSA y como el caso del SEA, las ventas de los terrenos, donde no hemos visto una respuesta. Solo se hacen comisiones para que investigue, pero se quedan en investigaciones paralelas donde nosotros lamentamos que el Ministerio Público es el que tiene que investigar y presentar las pruebas y acusar a los responsables de los actos de corrupción. Bueno, pero parece que en América Latina el problema de la corrupción ha sido un tema de primer orden, porque vemos que en muchos países, sobre todo con el tema de Odebrecht,
han estado abriéndose procesos e inclusive el vicepresidente de Ecuador en este momento está preso purgando 6 años por habérsele encontrado relación en caso de corrupción con Odebrecht. Y hay otros países que han tratado de enjuiciar inclusive ministro, expresidente, y no lo han podido enjuiciar porque han estado fuera del país, están corriendo prácticamente. Aquí usted entiende que después de las medidas de coerción, un año para abrir todo este proceso, que ya han pasado prácticamente 6 meses, ¿no? ¿Usted ha visto adelanto? ¿Se ha anunciado algún adelanto en la investigación? ¿Ustedes tienen algún tipo de información? ¿Cómo van esta investigación? Realmente la fase que está viviendo el Ministerio Público es una fase secreta para los terceros, ¿no? No hay publicidad, pero nosotros nos preocupa este silencio porque cada vez que pasa un acontecimiento de corrupción, el Ministerio Público y el Procurador particularmente, sale que hay una lucha, que no nos desesperemos, que la ciudadanía, que el Ministerio Público va a hacer un buen papel, del cual nos preocupa. Sobre todo nos preocupa porque, como usted introdujo el comentario, en América Latina hay acciones. La condena al vicepresidente en Ecuador, pero también lo que está pasando en Perú, lo que ha pasado en Colombia, lo que está pasando también en Brasil y lo que está pasando en los Estados Unidos, porque ya un gerente de la empresa Embraer admitió los actos de soborno específicamente con Arabia Saudita y mencionaron a República Dominicana en el caso de Embraer. Entonces todo esto nos trae mucha preocupación. ¿Y cuál es el caso Embraer? El caso de los tucanos. De los tucanos. Porque tanto el caso Odebrecht como los tucanos tienen algo muy importante para nosotros, y es que las empresas en los Estados Unidos admitieron actos de sobornos pagados a funcionarios públicos de la República Dominicana. El reto es a las autoridades, al Ministerio Público y, ¿por qué no?, también al Congreso de la Nación, que tiene la facultad de control y fiscalización de los recursos públicos. Eso quiere decir, perdón que lo interrumpa, que en este caso en Embraer pudiéramos estar teniendo extradiciones hacia Estados Unidos de algunos implicados en la República Dominicana. Podría ser, todo depende de la actitud de los Estados Unidos, pero tanto Embraer como Odebrecht pagaron multas. Por ejemplo, 4.500 millones de dólares pagó Odebrecht en los Estados Unidos por la violación de la ley de prácticas corruptas fuera del territorio de los Estados Unidos. Pero el reto está en el Ministerio Público. Lo que nosotros lamentamos es que, independientemente de todo lo que se está haciendo, no se le aumente el presupuesto al sistema de justicia. Y eso es una forma que en nuestro balance nosotros valoramos cómo golpea al sistema de justicia el Poder Ejecutivo, porque no cumple con el monto establecido en la ley para el fortalecimiento del sistema de justicia. Esa ha sido una denuncia reiterada en este programa, cómo se asfixia, ¿no?, a todo el sistema de justicia con el tema del presupuesto y cómo se deja ver que la justicia no es una prioridad estatal o desde el gobierno cuando se ve la poca asignación presupuestaria que tiene. En ese sentido, ¿cómo ve Participación Ciudadana, antes de pasar a las preguntas sobre economía con el experto que hoy nos acompaña, cómo ve Participación Ciudadana el devenir, el futuro, cómo pronostica que podrían terminar estos casos de corrupción en la República Dominicana? Nosotros valoramos mucho el movimiento social Marcha Verde. Vemos que es una luz en el camino de que la ciudadanía se empodere y que exija a las autoridades que basta ya de impunidad, que es lo que estamos siempre viendo en los actos de corrupción. Y por eso, por un lado, valoramos el destape de la corrupción por todos los casos de este año, pero al otro lado también valoramos como positivo el empoderamiento ciudadano de exigir que basta ya de impunidad y un paro a la corrupción. Bueno, Henry, ¿cómo afecta la corrupción a la economía y al bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas? Es que tiene un costo que lo termina pagando el ciudadano, porque cuando se dice que la empresa ha pagado sobornos, esos sobornos terminan siendo construidos
dentro del costo de las obras, dentro del costo de los contratos. Yo recuerdo hace unos años salió un estudio que el costo de la corrupción en algunos casos podía representar hasta un 20 o un 30% de los presupuestos de determinadas obras. Entonces, eso... ¿Pero eso es en este país? No, ese era un estudio a nivel de Latinoamérica. Bueno, porque Oxfam, usted sabe que acaba de publicar un informe donde manifiesta que un porcentaje, creo que 90.000 millones de pesos se van en corrupción, si no me equivoco. No domino la cifra, 90.000. Creo que eran 96.000 en 96.000 botellas y duplicidades, no necesariamente casos de corrupción puntuales. Pero eso es, yo creo que creo es que importante. 26.000 millones. Pero yo creo que es algo que es importante que la gente entienda, porque quizás una manera que la gente termine finalmente empoderándose realmente de eso es que se dé cuenta de que lo termina pagando de una u otra manera, o pagando porque efectivamente el costo de las obras es mayor, o bien porque se van a hacer entonces de obras que quizás no eran necesarias y entonces dinero que ya no está disponible para mejorar el presupuesto de la justicia o el presupuesto de salud. Y cuando la gente empieza a entender que efectivamente, mira, la corrupción realmente no la ha pagado la empresa, que por eso que le es tan fácil a la empresa pagar las multas sí las paga. Y es la primera vez que le va a costar algo esta corrupción, porque el dinero que ha pagado al empresario, al funcionario, Lo pagamos corrupto, nosotros en sobrecosto. está incluido y es Claro. parte, en fin de cuentas, de los impuestos que están pagando hoy o mañana, de los intereses que se pagan sobre las deudas que se han generado por los déficits, que parte de esta corrupción se encuentra dentro de la cifra del déficit. Así. Oigan bien, señores, hablamos la lógica económica detrás de toda esta corrupción. ¿Quién termina pagando las consecuencias con el dinero de sus bolsillos? Termina siendo el pueblo y los contribuyentes. Vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos de economía, corrupción y el 2017, aquí, en Voz Alta. Mire, mi pana, si usted no se fija bien, eso no es más que un papelito. Y tu chelito se lo queda ese. Nunca aceptes una precuenta. Que no te vengan con cuentos. Pide tu factura para consumidor final. Cuando consumes en un comercio, fíjate de que tu factura tenga estos 4 elementos que la hacen válida. Ponte para lo tuyo. Revisa tu factura para que el negocio no se quede con el ITEVIS. Revisa tu factura. Lubricar te da más por menos. Dale, muele, que viene Lubricar. Distribuye Premium Compañía. 27 años dando más. Bueno, Henry, año que termina y balance económico. El Banco Central ahora ya a esta altura de diciembre no ha publicado las cifras del crecimiento para este año, pero todo parece indicar que la economía no va a crecer más allá del 5%. Este es un país que tiene prácticamente 3 o 4 décadas creciendo sobre el 5%. Es un país que a pesar de este crecimiento, la movilidad social no se da, el empleo no crece. Y ahora, con una economía que va a crecer menos del 5%, ¿cuáles tú crees que son los grandes retos y los grandes desafíos para este país en la economía? Bueno, sin duda alguna, el 2017 habrá sido, desde el punto de vista económico, un poco decepcionante, ¿no? Que recordar que cuando se aprueba el presupuesto del 2017, a final del 2016, se contemplaba un crecimiento de un 5.5%. Y antes de que haya Irma y María, ya había problema con el crecimiento, porque recordemos que el primer semestre del año
hasta los 8 primeros meses del año terminan con 4% apenas de crecimiento, y lo que es peor que en el segundo trimestre del año el crecimiento fue apenas de 2.7%. La característica de la economía dominicana es que efectivamente, si comparamos con el resto de Latinoamérica, en los últimos 10, 15 años, tenemos el primer o el segundo crecimiento más veloz del continente, y sin embargo, todo el mundo observa, y yo creo que no hay que ser ningún genio de la economía ni de la sociología para darse cuenta de que siempre existe este desfase entre la economía a nivel macro y la economía a nivel micro, ¿no? O sea, el ciudadano de a pie no siente este crecimiento, lo que es trágico, porque vamos a terminar con más cerca de 4, que más cerca del 5% el crecimiento de este año, que probablemente la gran mayoría de los países del mundo quisieran tener este crecimiento, y aquí sentimos que es un resultado decepcionante, porque efectivamente sabemos que por las imperfecciones que tiene hoy en día el modelo económico, que es el fruto de grandes y positivas reformas estructurales que se tomaron hace ya casi 30 años. El crecimiento que hemos heredado y que hemos tenido en los últimos 5 años es, vamos a decir, el último coletazo de grandes reformas estructurales que se tomaron. O sea que necesitamos grandes reformas estructurales hacia el futuro para poder seguir creciendo nuevamente. Y esto es algo que estaba pautado en la Estrategia Nacional de Desarrollo que se aprueba en el 2013, que sentía que efectivamente, mira, había que fijar una ruta, un objetivo, el país en el cual todos queremos estar viviendo, que es el que está plasmado en ese documento para 2030, pero que la ruta para llegar a esto, todo el mundo estaba, yo creo, muy claro cuando se aprueba esta ley, de que no íbamos a llegar a buen puerto sin hacer una transformación importante, que de hecho, por esta transformación, hablaba de 3 pilares fundamentales. El Pacto para la Educación, que se hizo, que ahí está el tema del 4% a la educación, que bien o mal está ahí. 2, el Pacto el Pacto de la Electricidad, y sabemos esta semana lo que pasó, más bien lo que no pasó. Y el Pacto Fiscal, que no llegó en el 2017, y me temo de que efectivamente en el 2018 ya no va a haber, vamos a decir, la cancha suficiente para eso. O sea que, independientemente de la velocidad del crecimiento, que fue decepcionante este año, aunque ha sido un crecimiento de 4 y algo, que uno lo pudiera ver positivo, que sí ha habido sectores con buenas noticias. Y el problema de la deuda, Henry. Es que eso va a la par. Estamos viendo como tú tienes 2 formas de crecer, una buena y una mala. La buena es lo que hemos logrado hacer probablemente hasta el estallido de la crisis bancaria. Yo creo que hasta ahí tú ves que el crecimiento del PIB proviene de los sectores productivos. Hasta el 2003, creación de riqueza y eso. El 2003, la crisis bancaria. Exactamente. Y de hecho tú ves que durante esta época, desde el 90 hasta la crisis bancaria, la deuda estaba bajando. Ahora, para poder mantener este crecimiento necesitamos 2 cosas. Hasta el 2008 la deuda se mantuvo en un 30%. Mira, lo que es importante, 30%. Más que en la cantidad de la deuda, es cuánto le cuesta al Estado, a la nación, fin de cuentas, cada uno de nosotros, en última instancia, cuánto de los ingresos del Estado se dedican al servicio de la deuda. Tú ves que la última vez que estuvimos debajo del 30% de los ingresos fue en el año 2008 o 2009. A partir de ahí, la única manera que tenemos hoy en día de fabricar un crecimiento por encima del 5% es de 2 formas. Endeudarse para que haya consumo, y lamentablemente quien dice consumo es consumo de bienes importados, eso es que no crean empleos aquí. Y 2, de que haya mucho gasto del Estado. Hemos visto como
De hecho, una de las razones principales por las cuales hubo tan bajo crecimiento en el segundo trimestre de este año el Estado paró fue porque un el poco. Estado dejó de gastar. Entonces, yo creo que eso nos muestra que efectivamente hemos llegado hasta donde se podía llegar con lo que se hizo hace 30 años atrás, y que si queremos que en los próximos 30 años volvamos a ser un país con crecimiento, pero esta vez un crecimiento que Sano. significa mejoría para la gente, que la gente sienta, mira, oye, a mí también ahora me está tocando parte del crecimiento. Para eso tenemos que retomar la agenda estructural, hay que hacer reformas profundas, lo cual no quiere decir desconocer algunas cosas que funcionan bien. Hay un sector turismo que por dicha no le ha ido mal este año. Hay una parte del sector exportador que ha logrado tener buenos resultados. Una franja termina muy bien este año. Lamentablemente el resto del sector exportador sigue con los mismos problemas. Y tenemos esta mala suerte, ¿sabes? Creo que una suerte, claro, bien para la gente que lo recibe, pero a fin de cuentas no es desarrollo. Decir que necesitamos el dinero de las remesas, que crecen 12% este año, porque ningún país puede crear este bienestar y desarrollo sostenible sobre la base de expulsar a sus ciudadanos. Claro, porque a fin de y el cuentas, sacrificio, las la remesas sangre, es el esto, y hay un trabajo. costo muy importante que va mucho más allá de lo económico, sino de lo social, de los valores y eso. Yo creo que eso lo tenemos que ver. Que bien que tengamos eso, ahora tengo que pensar que con lo que está pasando en Estados Unidos, tarde o temprano, este flujo de remesa va a ir empezando a secar y también sufrir de esta asfixia de la cual usted estaba hablando. Yo creo que 2017 nos ha mostrado que ya la economía del Estado, de las empresas, de los hogares, se está asfixiando. Señores, se habla entonces de la necesidad de reformas y transformaciones para lograr mantener un crecimiento económico como el que habíamos estado llevando, producto de reformas que sí fueron efectivas. Pero a nivel institucional también se habla de reformas rezagadas. ¿Qué piensa Participación Ciudadana que debe de pasar de cara al 2018 con las reformas que el país se ha quedado esperando en el 2017? 2017 se cierra con la reforma de partidos políticos pendiente, también la reforma orgánica electoral también pendiente. Participación Ciudadana tiene 2 décadas, 20 años, de 24 años de vida, exigiendo, luchando, participando, insistiendo en la necesidad de una ley de partidos políticos. Estamos incumpliendo la Constitución, porque la Constitución manda el desarrollo de una ley de partidos. Se dice la ley una ley regulará. orgánica electoral. Pero también la Estrategia Nacional de Desarrollo está totalmente incumplida. Y da pena que cada vez que hacemos una ley hay una incapacidad de incumplimiento, tanto de aplicación como también de ejecución. En el sentido de que, por ejemplo, Ley Policía Nacional. ¿Qué estamos haciendo con la Policía Nacional? Hay una voluntad en el presupuesto de reforma y modernización de la Policía Nacional, tema pendiente. El paquete de leyes que se han aprobado para la modernización de la administración pública, la ley de regularización salarial, pendiente. La ley de función pública, la ley del 2008, pendiente de aplicación con las carreras especiales. Entonces, ¿qué tipo de Estado queremos? ¿Cómo queremos desarrollar la administración pública? Son temas pendientes. La renovación de la ley de contrataciones públicas. Hay un tema grande pendiente con todo lo que pasó con Punta Catalina. Y la misma comisión recomendó una revisión a la ley, porque la ley es mala, es de imposible aplicación. Y no lo dice Participación Ciudadana, lo dice la propia Directora General de Compras y Contrataciones Públicas. Transporte, inseguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Leyes inaplicables y leyes aplicables que no se aplican por falta de voluntad. Exacto, También eso es. la débil institucionalidad, porque todo eso se refleja, endeudamiento, todo esto es débil institucionalidad. Entonces lo que necesitamos es menos promesas y una férrea voluntad de hacer las cosas, tal cual como dice nuestra Constitución, nuestra ley y como la ciudadanía espera. Entonces lo que esperamos es institucionalidad y que nos las regalen por lo menos en el año 2018. En el 2018. Y de estas reformas pendientes, señora Sosa, ¿cuál pudiera imaginar Participación Ciudadana que tendría éxito en los próximos 365 días que marcarán el 2018? La necesidad de una ley de partido, eso es impostergable. Y seguimos Y la esperando. ley electoral. Y la ley electoral no, Van porque de la es que mano. van de la mano. Eso es una promesa que cada
persona o coordinador de la comisión bicameral en varios momentos dice, este año es el año de... Y mira lo que está pasando, o sea, la débil institucionalidad depende de que dos líderes de un partido se pongan de acuerdo. Entonces no, el conflicto es político, no es institucional, Sí, y es lo penoso. Tampoco es cualquier ley que se necesita. Sí, porque también hay una posibilidad de una ley cascarón. No, espérese, lo que pasa es que tenemos que ponernos de acuerdo en el tope de la campaña, del financiamiento de la campaña y las primarias abiertas y cerradas, que está ampliamente conocido de que uno dice una cosa y otro dice otra. Pero eso de la primaria, eso es terciario o secundario. Aquí hay temas centrales para la democracia en la ley de partido y en la ley electoral. El rol del dinero, por ejemplo. Y la transparencia en el financiamiento. Y lo que se quiere, no solamente el financiamiento público, el financiamiento privado. Porque con Odebrecht ha mostrado, no en República Dominicana, sino en América Latina, la necesaria transparencia que tiene que haber en los partidos políticos, pero también el órgano rector. El órgano electoral rector también tiene que hacer monitoreo y control de los recursos públicos que financian los partidos políticos y las campañas políticas también. Señores, es que economía, corrupción, partidos políticos, asuntos electorales no son temas distintos ni poco relacionados. El dinero que la economía ve partir a las manos de la corrupción es precisamente aquel que resulta mal manejado, porque comprando a candidatos antes de que resulten electos, entonces se benefician esos compradores de elecciones mediante obras que se le asignan a sobrecosto, con un dinero que luego se paga con el bolsillo de los contribuyentes. Nos vamos a una pausa y seguimos hablando de todo esto, que como les decía, no está poco relacionado. Bueno, así es. Dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Mire, mi pana, si usted no se fija bien, eso no es más que un papelito. Y tu chelito se lo queda ese. Nunca aceptes una precuenta. Que no te vengan con cuentos. Pide tu factura para consumidor final. Cuando consumes en un comercio, fíjate de que tu factura tenga estos 4 elementos que la hacen válida. Ponte para lo tuyo. Revisa tu factura para que el negocio no se quede con el ITEVIS. Revisa tu factura. Lubricar te da más por menos. Dale Puebla, que tiene lubricar. Distribuye Premium y Compañía. 27 años dando más. Bueno, es un hecho que el país necesita y está abocado a hacer grandes reformas de carácter económico, grandes reformas de carácter institucional. Si fuéramos a hablar de estas reformas, Rosalía, de carácter institucional, ¿cuáles serían 3 reformas importantes de carácter institucional que pudiera venir a organizar este país y que pudiera venir a ponerle freno a la corrupción? Primeramente, lo que aspiramos en estos momentos desde Participación Ciudadana, la reforma de los partidos políticos. Necesitamos una reforma del sistema político electoral. Es nuestra, buque insignia, porque Participación Ciudadana trabaja mucho el tema electoral y las observaciones electorales. Otro es la cuestión de la ley de compras y contrataciones públicas. Es muy importante una revisión, pero más que reforma. Nosotros tenemos muchas leyes que debiéramos de cumplir. Es la exigencia de la voluntad férrea
de cumplir y hacer cumplir. Que nuestras políticas públicas sean centradas hacia el bien común y que todo lo que se hace vaya dirigido al bienestar general de las personas. Porque tenemos muchas leyes, tenemos una constitución muy buena, pero si no hay voluntad, don Antonio y Carolina, si no hay voluntad para que se hagan las cosas, por más leyes que nos den, lamentablemente no se va a hacer cumplir y vamos a estar como se dice cuando nos descubrieron, se acata pero no se cumple. Así es, usted mencionó economía del bien común. Jean Tirole, premio Nobel francés, publicó un libro que se llama La economía del bien común. Entonces, Henry, tú estás hablando de las necesidades de hacer reformas estructurales profundas en la economía. Pero siempre he dicho que la economía tiene que estar al servicio de la gente, del ser humano. Que la economía no nos sirve si la gente no tiene cómo comer, si esa economía no le da para comer, para sobrevivir. No nos sirve si esta economía solamente está destinada a hacer grandes túneles, grandes edificios, mientras la gente se va marginando cada vez más en los barrios. O sea, ¿qué hacer, Henry? ¿Cuáles son las propuestas de esas reformas estructurales? No, porque primero tenemos que asegurarnos de que podamos volver a crecer arriba del 5%, pero de buena forma. O sea, un buen crecimiento, o sea, un crecimiento que descansa en producción de valor aquí en la República Dominicana, donde están todos los atributos posibles para eso. O sea, la República Dominicana tiene efectivamente este potencial como lo tuvo hace 30 años. Lo que pasa es que ojalá para iniciar de nuevo esta agenda estructural no tengamos que esperar que está ahí una crisis profunda, porque recordamos lo que fue, se generó esta agenda estructural hace 30 años porque la República Dominicana estaba saliendo de una crisis absolutamente terrible. Los años 80. Entonces, no creo que haya que esperar esto, porque es más fácil hacer esos cambios cuando las cosas están todavía como están hoy en día. O sea, necesitamos un crecimiento fuerte, pero basado sobre producción. Y aquí hay posibilidad para hacer muchas cosas. Mira, las ventajas que tenemos en el campo, que en vez de estar exportando solamente materia bruta, la podemos procesar, y ya vemos ya algunos casos de empresas que, a pesar de todas las dificultades, están siendo exitosas aquí y allá. Eso está bien. Ahora, crecer solamente por crecer es seguir haciendo lo que ha pasado los últimos 10 años. Necesitamos transformar esta riqueza en bienestar. Para la gente. Y para la gente. Y para esto, guste o no, y yo sé que ahí hay gente que no va a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, necesitamos un Estado fuerte. Un Estado fuerte que es un Estado con institucionalidad, pero un Estado también que pueda, y eso no va a gustar, tiene que gastar más, necesita recibir más dinero. Entonces, gastar más y gastar mejor. Y obviamente es ahí donde necesitamos la institucionalidad, tanto en el sector público como también en el sector privado, para que efectivamente sobre la base de esta confianza mutua que hoy en día se ha perdido, tener esta confianza mutua para que entonces el sector público va a entender que el sector privado es el que puede generar la riqueza, y que entonces el sector privado ver que el dinero está bien manejado desde el sector público, pues entonces el tema de tanta evasión, de tanta ilusión, se va a ir mejorando. Lo que sí tenemos que entender que el Estado tiene que ser central en eso. No le corresponde al sector privado producir, fabricar el bien común, porque cuando lo hace en sustitución del Estado, o bien porque el Estado no lo hace, lo que veo en muchos barrios pobres. La escuela no llega, la escuela pública no llega. Está demostrado que el mercado es buen generador de riqueza, pero es muy mal repartiendo riqueza. Claro. Lo mismo que al revés. El Estado es muy bueno repartiendo riqueza cuando está... Y muy mal generador. Y muy mal generador. Los ingresos los tiene que generar el sector privado
los empleos se tienen que crear en el sector privado. Ahora, la regla la pone el Estado. sí, el gasto público es la única vía de hacer que efectivamente este crecimiento económico le pueda llegar a la gente, y es ahí donde también hubo una falla. Entonces, es por eso que necesitamos esta agenda estructural. Yo sé que es probablemente fácil decirlo así. Ahora, esto es solamente y primeramente cuestión de voluntad. Y tiene que haber una voluntad no solamente desde el Estado, sino completamente desde el sector privado. Y lamentablemente, y yo creo que hay que decirlo, lamentablemente yo quisiera estar seguro de que realmente dentro del sector privado todo el mundo vea eso de esta misma forma. Yo creo que lamentablemente mucha gente está acomodada dentro del sistema tal como es, porque le resuelve su problema, tiene sus oportunidades Bueno, nosotros cubiertas. desde la Asociación de Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo, que todos ustedes saben, soy el presidente ahora, hemos estado promoviendo eso. Hemos estado promoviendo prácticas empresariales comprometidas con el país. Nosotros entendemos que si las élites de este país no se comprometen a hacer las grandes transformaciones y los cambios que hay que hacer, junto con un liderazgo político que le duele a este país, que tenga visión de lo que este país necesita como transformación, que ame este país y que sobre todo esté comprometido, repito, con este país. Sin esa sinergia entre estas dos élites, es difícil que los cambios se produzcan en este país. Y algo muy importante es darle a la ciudadanía la confianza que ha Así perdido es. en sus instituciones, que es un valor intangible, ¿verdad? No es un valor material como el dinero, pero es algo muy importante. La ciudadanía ha perdido la fe en sus instituciones y en sus líderes porque hemos visto los resultados. Y eso es lo que trabajamos nosotros cada día, la participación ciudadana, que la ciudadanía se comprometa, que exija sus derechos, que conozca sus derechos, porque sin la concertación, sin la presión, no vamos a lograr los cambios. Sin ánimos de generalizar, porque naturalmente con el compromiso que ha manifestado don Antonio desde la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Santo Domingo, quizás una ausencia de una parte del empresariado tradicional en su compromiso con ciertas reformas necesarias para la salud institucional del país. ¿Cómo ve Participación Ciudadana la posibilidad de que esas reformas se materialicen aún con la resistencia de una parte importante del empresariado? ¿Se necesita esa parte del empresariado o es posible hacerlo contra ellos o a pesar de ellos? No, es que las reformas que nosotros buscamos tienen que ser con la participación de todos los sectores, de todos los Así sectores. es. Por eso hemos creado coaliciones donde participan todos los sectores, el empresariado, el mundo académico, las iglesias, la ciudadanía. Todos los sectores tienen que participar, pero hay una porque parte... la reforma no puede ser unos sí y otros no, somos todos. Es un compromiso, Es un compromiso. de nación Bueno, pero eso- que y tenemos que con hacer un- cada uno de los ciudadanos que vivimos acá. Eso Y es un con ideal, un eso es un empresariado ideal, pero hay un- comprometido y que luche por la integridad empresarial. Y eso es un ideal Así y es. fuera Por la fabuloso integridad. que lográramos un consenso entre el sector empresarial, el sector sociedad civil, el sector gubernamental, pero muchas veces esa no es la realidad. Es decir, ¿qué pasa cuando una parte del empresariado pone primero el bolsillo y su interés privado y la acumulación de riqueza, como ha pasado en este país, y no es un secreto para nadie en muchas ocasiones, y por lo tanto, producto del tranque que genera esa parte del empresariado, no podemos lograr las reformas institucionales necesarias? Entonces no contribuyan con el desarrollo de ellos mismos. Así es. De ellos mismos, porque si no nos unimos no va a haber desarrollo. Puede haber desarrollo momentáneo de un bolsillo, como tú dijiste, pero no de todo el sector. Y en estos momentos lo que necesitamos es unirnos para lograr lo que queremos, un mejor país. Mire, el sector empresarial de este país está compuesto por un 98% de pequeños y medianos empresarios que están sufriendo la misma situación que sufren la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Sufren el problema del transporte, sufren el problema de la energía eléctrica, Sobre el problema de la sufren justicia. el problema de la inseguridad en la justicia, la inseguridad jurídica. Entonces, este sector empresarial, este 98%, sí quiere los cambios.
Lo que pasa es que no tiene la posibilidad de estar accediendo permanentemente a los medios. Hay un sector empresarial, un 3%, un 4%, que hoy han dicho ellos que son los mayoritarios y son realmente los minoritarios, pero son los que tienen más acceso al poder y a los medios de comunicación. Yo creo que una enseñanza, algo que quizás positivo nos va a dejar este semifracaso hasta el momento del pacto eléctrico, pensando en mejorar ciertas cosas para un posible pacto fiscal, es que hay una asimetría demasiado grande entre los actores. Así es. Si vamos a tener, no puede haber una negociación si una parte tiene mucha más información que la otra parte. Ahí estás, por ejemplo, la participación de la ciudadanía, del sector social, necesita tener más apoyo, porque finalmente si tú vas a una mesa donde un lado tiene todos los asesores, todas las informaciones, y del otro lado la gente que tiene como sola arma el amor que tiene por su país, la buena voluntad, el auténtico interés de que las cosas se hagan, pues eso no puede funcionar, porque hay una enorme asimetría, y yo quisiera, ojalá, una de las lecciones de este proceso habrá sido esa, de que si queremos que las cosas funcionen, tenemos que hacer que efectivamente este sector, que es tan importante porque, a fin de cuentas, sin la sociedad no se puede llevar las cosas, necesitamos ver cuáles mecanismos podemos hacer para que este sector tenga ciertos apoyos para limitar por lo menos esa gran asimetría que es difícil que los pactos con esa asimetría, es muy difícil pactar con tantas asimetrías y con tanto desbalance de poder cuando tú te sientas en una mesa de discusión. Injusticia e inequidad en las mesas de discusión, en la distribución de la riqueza en el país, en la forma en la que se administra justicia en la República Dominicana, en la forma en que se obtienen o se dejan de obtener las reformas necesarias para un mejor país. Este ha sido, según Participación Ciudadana, el año del destape de la corrupción, y es además un año que ha traído consigo escándalos de corrupción teñidos de sangre, como ha dicho la señora Sosa en este programa. Además de eso, un año en el que vemos una reducción, probablemente veremos una reducción del crecimiento económico, y además también uno en el que no podremos ver una distribución de la riqueza idónea para las personas en la República Dominicana, para la mayoría de los ciudadanos de la República Dominicana. Cerramos el 2017 con un balance difícil y agradecemos la presencia de la señora Rosalía Sosa. Aunque muy optimista. Hay una luz, hay una luz. Claro, eso es verdad, esa es una nota que hay que darla. Que el país tiene muchas potencialidades. El dominicano, la Marcha Verde y su recurso humano. Gente buena, son gente que aman este país. Entonces, yo pienso que eso es un dato muy positivo. Y sobre todo, tenemos un despertar en la ciudadanía, en clase media, que está empezando a exigir derechos. Que es importante. Yo creo que sí. Es bueno que de ese balance técnico triste que presentaba este 2017 con el que íbamos a cerrar el bloque, agregáramos esa nota, además de crédito a la ciudadanía por la labor y las luchas que ha llevado a cabo en el transcurso del año. Como decía, muchas gracias a la señora Rosalía Sosa y al señor Henry Ebrard por habernos acompañado, y a don Antonio por la nota optimista de cara al 2018. Feliz Navidad. Que el año que viene sea un año de mucho éxito, mucha lucha, y que no nos cansemos. Amén. De luchar. Así es. Así es. El año casi termina y hemos empezado a hacer el balance final. Este balance final nos da que todavía hemos estado rezagados y se nos han quedado muchos temas pendientes que resolver. La economía empieza a mostrar signos de descrecimiento. La economía empieza a mostrar signos de agotamiento. Esto nos está indicando que tenemos que abocarnos a transformaciones profundas de carácter estructural en nuestra economía. El tema institucional
que es un tema pendiente, también hemos seguido con las mismas debilidades institucionales que años tras años hemos querido resolver y no resolvemos. Temas como el problema central de la formación del dominicano y la dominicana, es decir, la formación del capital humano. Tema como el problema de la justicia, la inseguridad jurídica, tema como la inseguridad ciudadana, tema como el transporte y temas como las desigualdades sociales, pero tema también para nuestro país y para nuestras empresas, como es el problema de la competitividad país y la necesidad de que nuestras empresas se hagan más competitivas ante un mundo tan interconectado y una economía como la nuestra tan abierta. Nosotros somos optimistas. Tenemos un país, por suerte, con muchas potencialidades. Tenemos un país formado por dominicanos y dominicanas trabajadoras y trabajadores, buena gente. El dominicano es luchador, es sacrificado y sobre todo, y eso quiero recalcarlo, el dominicano es honesto, es valiente. Señores, el último programa del año aquí en Voz Alta, hemos pasado revista al 2017, lo bueno, el despertar de la ciudadanía y también lo no tan bueno, las dificultades de la economía, de la institucionalidad, el tema de la corrupción en la República Dominicana. Y claro, cerramos también con un tema, no sé si don Antonio me dejará mencionarlo, un tema del pacto eléctrico. Y para eso quizás ni siquiera como compañera de trabajo, sobre todo como miembro de mi generación, miembro de mi generación, hay que agradecerles a aquellos que sin ser de mi generación se preocupan por el devenir de lo que va a pasar con el tema de la electricidad y del medio ambiente en la República Dominicana. Muchas gracias, don Antonio, por lo que lidera ahí. Gracias. El año termina y lamentablemente los balances no son positivos. Pero estamos optimistas de que este es un país de tanta gente buena, tantos dominicanos y dominicanas, trabajadoras, sacrificadas, tanto medianos y pequeños empresarios que se levantan temprano a trabajar y llegan a su casa en la noche para llevarle el pan a la casa, a los hijos. Entonces, estoy seguro y estoy optimista, y creo que todos debemos estarlo, de que el país se va a encaminar, de que el país va a salir hacia adelante, que nuestra gente van a salir hacia adelante. O sea que una feliz Navidad, Carolina, a ti, a todos y a todas, y a este pueblo que, repito, que ha sido tan luchador, tan bueno y tan sacrificado, que el año que viene podamos tener la misma o mayor capacidad de lucha que este año, y que la alegría, la paz reine en la casa de todos y todas. Definitivamente. Gracias. Saldremos adelante. Yo pienso que y sí. No con la gracia de ningún gobierno, ni este, ni el anterior, ni el que sigue, con la lucha de la gente. Así es. Nos vamos al 2018. Bye. Dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL.